El audio, por favor. Confírmeme el audio para que Sí, iniciemos. sí, ingeniero, se lo puede escuchar. Sí, se escucha, ingeniero. Bien, entonces ya estábamos viendo esta que era la 2018, vimos que era un desastre, ¿sí? Había un montón de cuestionamientos, especialmente por esto que era la sectorización de las cuatro zonas, donde técnicamente estamos en Chile, al frente del choque de las placas tectónicas, y eso era lo que se criticaba. Un montón de cuestionamientos hemos visto acá, ¿sí? El otro era el factor 4 al 1, ¿cierto? Pero ya aquí se hizo un poco más serio en este. Entonces, este de acá, ya por tantas críticas, solo duró 2 años, la 2018, y salió la 2020. Esta 2020, a raíz de todo lo que dijimos, salió con este nuevo mapa. Pese a que salió este mapa, también fue criticado porque la información que tenemos en ese mapa obvia otros tipos de falla, ¿no? Pero con este mapa de 0,30 bajó a 0,20, dijimos, el que vamos a usar normalmente de 475 años. Este mapa, recuerden, va a ser el que nosotros tenemos hasta la actualidad. No lo han cambiado, ampliamente criticado, pero no se ha cambiado. ¿Cuál es el dilema? Dijimos, ya los que hicieron la norma no se hacen responsables por esto, ya que tenemos a el Instituto San Calixto como responsables de este mapa, ¿no? Entonces, los reclamos tendríamos que hacerlos a ellos, ¿no? Y ellos no aparecen en las reuniones que nosotros tenemos. Ese es el dilema. Ahora, dijimos que tenía tipos de importancia, ¿no? Ahí está a un ladito la Guía Boliviana de Diseño Sismorresistente 2018, donde tenía los factores del suelo del 1 al 4, pero después nos hemos dado cuenta que tiene más tipos de suelo. Ahora, lo importante de esto es la categorización de diseño sismorresistente, dijimos. En función de esta categoría de diseño sismorresistente, que está en función de la tipología del edificio, si es chico o alto, el tipo de suelo, ¿sí? Entre chico y alto será la 4,1 o la tabla 4,2. Chico es FA y edificio alto sería FB. Si nosotros nos vamos a más técnicos, sería aquellos que sean menor, con periodos menor a 1, es la tabla 4,1. Aquellos que tengan de 1 para arriba en su periodo, ¿sí? De vibración que nosotros calculemos, va a ser 4,2. Entonces es FB, ondas largas de 1 segundo para arriba, y FA en ondas cortas menores a 1 segundo. Esto toma en cuenta la aceleración, ¿sí? Básica de sacamos del mapa, y con esto debemos clasificar. Ahora, esta categorización de diseños sismorresistentes, recuerden, está en función de la altura de su estructura o la sensibilidad que éste tenga para ver el periodo, si es corto o largo, la aceleración con la que nosotros vamos a diseñar en el lugar, y también la importancia de la estructura, si es 1, 2, 3 o 4. Ahora, dijimos que esta categorización que dice A, B, C, D, y también tenemos la EF, ¿sí? Va a darnos, ¿sí? Va a relacionarnos esto, que es la norma de la Guía de Diseño Importante de 2020, va a relacionarse con la norma de hormigón, que es la que yo he puesto escaneada ahí. Esa norma de hormigón ya nos especifica, está un desorden todavía, pero se entiende. O sea, tampoco está así de que oficio de brujo, ¿no? Pero se entiende. Entonces, ahí nos decía que debería cumplir cada una de las condiciones, si es B, C o D. ¿Por qué no hay? A, porque A es una estructura sin diseño sismo resistente, es decir, toda la norma incluye a las estructuras con cargas gravitatorias y cargas de viento. Las cargas de sismo van al capítulo 21. Entonces, A aplica toda la norma menos el capítulo 21. Para el capítulo 21 aplicaremos a B, C, D, E, F. ¿Sí? E, F. Ahora, como ya sabemos que la categorización nos relaciona directamente con la norma de hormigón, y en la norma de hormigón nos exigirán tipos de elementos, ¿sí? El sistema estructural con los tipos de elementos mínimos que debe tener, ¿sí? Y también los armados por ductilidad y los valores tensionales máximos del hormigón. En este caso, el hormigón armado, porque es la norma del hormigón. Ahora,
El suelo ya no es esos cuatro suelos, sino aquí tenemos cinco suelos más el suelo cero. El cero sería roca hasta el suelo 4 que sería blando, ¿no? Y el 5 sería uno que es muy sensible y que requiere de un estudio especial. Lo vamos a ver bien detallado cuando ya hablemos en serio con la última que nosotros tenemos, que es la 2023. Ahora, el tipo de suelo es importante, ¿por qué? Porque el tipo de suelo va a permitirme confeccionar el espectro elástico, dijimos, ¿no? Porque FA y FB está en función de la aceleración y el tipo de suelo. Entonces, en esta gráfica que es el espectro de respuesta, de donde vamos a sacar las aceleraciones para cada modo de vibración que nosotros analicemos para nuestro proyecto, ¿sí? Va a entrar en juego el tipo de suelo. Ahora, el tipo de suelo, ¿sí? Recuerden que es para 30 metros de profundidad por debajo de la cimentación. Eso lo vamos a ver dentro de un momento con la norma española, que esa es muy, pero muy didáctica. Esa es la que les voy a mostrar un Excel, cómo está calculadito un ejercicio paso a paso. ¿Sí? Paso a paso. Ahora, dijimos lo último que era el FA y el FB, ¿cierto? Que está en función del suelo. Eso lo explicamos ayer, ¿ven? Tipo suelo cero hasta el 4, del cero hasta el 4, tanto FA como FB. Y las aceleraciones SO, que serían las que salen del mapita de 475 años. Con eso ya tenemos esos parámetros y estos FA y FB entran como elementos básicos de las variables para determinar el espectro elástico inicial que nosotros vamos a elaborar. Aquí hablamos de que hay el espectro de diseño, donde vamos a tomar en cuenta recién la importancia de la estructura de nuestro proyecto, si es uno, 2, 3, 4, ¿sí? Y E sería la importancia, que es un valor a incrementar, ¿sí? Y también tau, que vendría a ser el factor de topografía, que viene a incrementar también desde 1 hasta 1,4. El factor de importancia, fíjense que tipo 4 sería la de prioridad nacional, 1,5 hasta 0. Cero es estructuras que no se van a hacer un diseño sismo resistente. Bien, entonces quedamos acá, ¿cierto? ¿Dónde nos hemos quedado? En la respuesta. La respuesta es el valor que reduce, ¿sí? Y que con este valor reducido nos va a dar el espectro de diseño. Con ese vamos a calcular. Ahora, la respuesta dijimos que va a depender de qué categoría de diseño sismo resistente es, si es A, B. En realidad A no entra, ¿cierto? Es B, C y D. D, E, F son casi las mismas exigencias, solo que por el grado de aceleración directamente pasa a la máxima categoría, ya no hay que clasificarlo. ¿Sí? Si la aceleración del mapa es por encima del 33% de la gravedad, de ahí para adelante, ¿sí? Ya directamente es EF, ¿sí? EF. ¿Y cuál es la variación entre EF? Es que el uno es para edificios con frecuencia corta y el otro, si no me equivoco, es edificios con frecuencias altas, que sería por encima de un segundo, ¿sí? Que normalmente eso se va a dar en lugares muy, muy, ¿sí? Críticos en el mapa, 0,33, o sea, 33% de la gravedad. Ahora, esta respuesta dijimos que va a depender del sistema que nosotros estemos proponiendo para cumplir con lo mínimo de categorización de diseño sismo resistente que nos da, que nos exige la norma. Esta respuesta puede ser 7, dijimos, ¿no? Pero va a ser afectada, porque esta es la respuesta inicial, va a ser afectada por el factor de irregularidad por altura y el factor de irregularidad por planta. También en la verificación por derivas también va a estar afectado. ¿Y a qué se debe estos factores de irregularidad por altura e irregularidad por planta? Se deben por ejemplo, en altura es pisos blandos. En planta sería la diferencia
entre la irregularidad torsional, que sería la excentricidad excesiva que va a haber entre el centro de masas y el centro de rigidez. Entonces, esos tienen unos parámetros que van castigando tanto a R como C sub D, ¿sí? Y van a reducirnos. ¿Listo? Creo que hasta ahí, sí, llegamos, ¿cierto? Creo que hasta ahí hemos llegado. A ver, me engancho un ratingo y vamos a ver. Ah, sí, hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué más se tiene que hacer? Resulta que nosotros, en el sistema de cálculo, ¿sí? En el sistema de cálculo, aquí miren, ahí, en el sistema de cálculo, nosotros modelamos la estructura en el software. Con el software lo podemos hacer a mano, ¿cierto? Porque hay formas de hacerlo a mano simplificado. Que vamos a ver eso con la norma, con el siguiente tema, que sería la norma española. Pero lo que normalmente hacemos es el modelo en el software. El software lo que va a hacer es calcular las masas por piso y la rigidez que tiene cada nivel. En forma simplificada estamos hablando, es más complicado. Luego de eso, va a implementar en función del espectro de respuesta de diseño, que es el que ya tiene reducido, tomando en cuenta las irregularidades por planta, las irregularidades por altura, ¿sí? Va a empezar a aplicar para el modo de vibración 1, para el modo de vibración 2, para el modo de vibración 3 y para todos los que se requiera, hasta que se complete el 90% de la masa comprometida en los modos de vibración. Ahora, el tema es que yo necesito un valor inicial del tiempo para poder iniciar el modo de vibración 1. Normalmente el modo de vibración, ¿sí? El modo de vibración es igual al periodo fundamental de la estructura. Y resulta que por más que nosotros hagamos este análisis modal espectral clásico, ¿sí? Modal espectral clásico, en todo nosotros lo utilizamos porque el software es así, o sea, lo podemos utilizar, tiene más precisión. Ahora, ¿qué más pasa ahí? Lo que sucede acá es que hay algunas excepciones, ¿sí? Hay algunas excepciones. Comenten a ver si creo que todos están ya dentro de la sala, ¿no? Hay algunos que comentan ahí. Al encargado tienen que escribirle en el grupo de WhatsApp y también en el chat de la reunión del Zoom para que pueda hacerles caso, ¿sí? Hacerles caso y ahí ya les puedan aceptar. Yo no tengo el control en eso. ¿Ah? Ahora, volviendo a nuestro caso, aquí dice, por ejemplo, el análisis estático. Y yo recuerdo que eso lo comentaban en Tarija. En Tarija es menor del 10%, ¿ven? Y pueden hacer el análisis estático. Y como en Tarija no se hace edificios a más de 30 metros, porque no hay este tipo de edificios todavía, porque su economía no es tan dinámica, ¿sí? No es tan dinámica. Inclusive en estos años está contrayéndose su economía. Está más complicado, ¿no? Está más complicado. Ahora, ahí decían, pueden hacer el análisis estático, pero en realidad no se hace. Nosotros lo hacemos con software con el análisis modal espectral. Pero, ¿cuál es el detalle? Fíjense que el análisis estático podemos hacerlo hasta estructuras que no excedan los 30 metros y con aceleraciones menores o iguales al 10%. Ahora, por más que yo esté con mayor al 10%, tengo que hacer el modal espectral, este de acá, el que nosotros hemos visto, ¿sí? Se debe comparar. ¿Sí? Se debe comparar el modal espectral con respecto al estático. Ahora, el estático va a arrancar con un tiempo fundamental, ¿sí? Y este tiempo fundamental, fíjense que lo tenemos con unas formulitas. Esto es ampliamente criticado, ¿sí? Porque en los libros y en los foros también van a decir que esto es grosero. Es simplemente una formulita que viene a ser TS por la altura de la estructura elevado a X. ¿Sí? Donde yo tengo TS o CT diría, CT ahí y tengo X aquí. ¿Ven? Ahora, supongamos que yo tengo una estructura de hormigón armado. ¿Sí? Tengo una estructura de hormigón armado. Entonces yo vengo aquí, pórticos resistentes a momento que resisten el 100% de la fuerza sísmica y no estén ligados a componentes rígidos que impidan y restrinjan el desplazamiento lateral.
es decir, aquellos que tienen que no tengan muros, ¿no? Pórticos de acero, pórticos de hormigón, ahí está la respuesta. ¿Ven? Yo tengo que colocar C sub T 0.0466 y X es 0.9. Directo, ya estuvo, ¿sí? Ya estuvo, ya tengo por la altura de la estructura que tenga, ya tengo cuánto aproximadamente es su periodo fundamental. Sí, fundamental. Entonces, inclusive hay una formulita que dice, alternativamente para estructuras de hasta 12 pisos, en cada piso solo tiene una altura de por lo menos 3 metros, y cuando el sistema resistente de fuerzas sísmicas consiste solamente en pórticos resistentes a momentos de hormigón o acero, se puede calcular el periodo fundamental aproximado en segundos con la siguiente ecuación, donde dice que es 0,10 por n, donde n es el número de pisos. Hay otra fórmula que ni siquiera es la altura, está en función del número de piso. Entonces, ¿cuál es el tema? Que con este periodo fundamental que está en segundos, se determina mediante el análisis estático cuánto va a ser el cortante basal por este método, ¿sí? Por este método. Ahora, nosotros aplicamos el sistema de análisis modal espectral, ¿sí? Que es más complejo, pero las normas, ¿sí? Pero las normas lo que hacen es esto. Nos piden que nosotros hagamos una comparativa. Entonces, ¿qué comparativa tenemos que hacer? Tenemos que hacer una comparativa entre el cortante basal obtenido del sistema modal espectral, del método modal espectral que nosotros utilizamos, el que utiliza varios modos de vibración, y verificarlo con respecto al cálculo de método estático. ¿Sí? Y resulta, ¿sí? Y resulta que tiene que ser el cortante basal que nosotros calculamos por el modal espectral, tiene que ser superior al que se calcula por el método estático. ¿Sí? Tiene que ser superior. Entonces, esa es la verificación que pide. Ahora, resulta que en muchos casos, ¿sí? No va a dar como ese que estoy colocando acá. Fíjense que yo estoy haciendo un ejemplo para X y también para Y del cortante basal en los dos sentidos en este caso. Y eso es lo que nos va a mostrar el programa y nos dirá, tiene que ser mayor a uno, tiene que ser mayor igual a uno. Entonces, el cortante del modal espectral, ¿sí? Es el valor de arriba, el Bx y el By, el cortante. Y Bi sub X, B sub Y sería el cortante del análisis estático, ¿sí? Estático. ¿Y cuál es el dilema? A ver, tiene ahí un cortante máximo elástico e inelástico. ¿Ven? Ahí está. Ahora, ¿cuál es el dilema de esto? El dilema, ¿ya? El dilema, este es el estático, el de arriba, y el dinámico es el de abajo. ¿Sí? Si no me equivoco. Algo por ahí. Ahora, vamos a ver qué compara. Y resulta que esto es 1,17, 1,42 entre el estático y el dinámico. ¿Y cuál es el dilema? No está, ¿está dando mayor a uno? Sí, está dando mayor a uno. Entonces, el factor de modificación tiene que ser 1,17 para X y 1,42 para Y. ¿Sí? Para Y. Entonces, aquí el gran dilema, ¿sí? Aquí el gran dilema es que estos valores de modificación se deben volver a introducir al cálculo y se tiene que volver a calcular para ajustar. Eso lo hace automáticamente el software. ¿Sí? Ahora, esto que ustedes ven que vale uno, ¿sí? Que vale uno, el dilema de eso es el... Ven, aquí está más sencillo. Aquí está más sencillo. Aquí lo vamos a poner, miren. Este es el estático, ¿sí? Ese es el estático. Y este es el modal espectral, este, tanto para X como para Y. Y ustedes se dan cuenta que el modal espectral está saliendo menor que, ¿sí? Está saliendo menor que el estático. Por lo tanto, el estático es 1,17 mayor en X y 1,42 mayor en Y.
Entonces quiere decir que esa es la diferencia entre el análisis modal espectral versus el estático. Y resulta que la norma dice que debe salir uno. ¿Sí? Tiene que salir uno. Entonces tenemos que modificar los valores por el 17% al 67, hay que incrementarle un 17% y al 55 hay que incrementarle un 42% para poder obtener de nuevo las cargas. O sea, obtener las cargas y con eso los esfuerzos. Y ahí la respuesta, ¿sí? Máxima combinando todos los modos, ¿sí? Los modos de vibración. Ahora, esto era tan exigente que nos pedía que lleguemos al que suba por encima del uno, ¿sí? Que cumpla, como que cubra el 100%. Ahora, normalmente lo que nosotros vemos es que se tiene que cumplir al 65%. Vamos a verlo eso en la norma, en la última. ¿Sí? En la última. Les voy a mostrar en la última cómo se calcula, cómo hace. El software nos da un paso a paso completito. Hasta en esta versión nos da, ¿sí? Uno completito. Entonces, hasta ahí sería el tema de la 2020. Pero para eso, para que se entienda, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un ejercicio. Nos vamos acá a seminario. Aquí tengo ejemplo, ¿cierto? Ahí está. Ah, en una sola carpeta puse, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarle normas. Listo. Entonces aquí, chan, chan, y vamos a hacer. Recuerden que el otro es el más didáctico para aprender a mano. Y después vamos a ir al final, que es la que nos interesa. Y ese sí vamos a hacer ejemplos bien desarrollados. Cómo calcular, cómo clasificamos, cómo escogemos el modo, el sistema estructural mínimo necesario que debemos tener para cumplir lo que nos exige la norma. Vamos a calcular, corregiremos sus elementos, si hay que corregir, veremos qué verificaciones se hacen en las columnas, en las vigas, veremos las cantidades de fierro, qué es lo que da con cargas gravitatorias, qué es lo que da con cargas de sismo, todo eso lo vamos a comparar, ¿sí? Todo eso lo vamos a comparar. Entonces, tengo la 2018, ¿sí? Este de acá, pero este es fácil, miren, aquí nosotros agarramos y le damos copiar, el mismo, miren, y le vamos a decir 2020. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer acá en datos generales, el mismo proyecto, ¿sí? Cuadradito. Lo que voy a hacer es cambiar esto. Epa, ¿qué pasó aquí? Ah, aquí me faltó, ¿no? Este es Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. Utilizamos ya la norma boliviana, la 2017. Esta de acá. Esta es la NB 2017. Sí, 2017. Le damos a aceptar, sí, y va a cambiar toda la interfase. Miren, cambia todo. Y aquí vamos a utilizar un H25 porque ya no podemos utilizar H21 para un edificio. Ahí está, H25. El acero va a ser 500. La zapata no nos interesa porque ese es otro tema, otro módulo. Y lo que vamos a buscar es cambiar esto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, primero, cambiar la norma a las nuevas que ya manejamos nosotros, pero la versión 2017, para que sea compatible con la que nosotros vamos a trabajar aquí, que sería la Guía Boliviana 2020. Ahora, buscamos acá en norma de sismo, aquí, ahí está, ahí está, y tiqueamos Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. ¿Sí? Y ahora noten ustedes que tenemos dinámico modal espectral y el estático fuerza lateral equivalente. Ahora, vamos a decirle dinámico, por más que nosotros estemos en Tarija o en Trinidad, no vamos a hacerle estático, vamos a utilizar el modal espectral. Ahora, si nosotros escogemos este que es el modal espectral, ¿sí? Este que es el modal espectral,
vamos a ver que el estático se calcula también. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la verificación correspondiente, ¿sí? Tiene que hacer la verificación correspondiente. Ahora, el tema acá es que en la definición del espectro de respuesta inicial o el elástico, como lo llama la norma, nosotros podemos hacer directamente conforme a norma, ¿sí? Directamente conforme a norma. Ahora, si a ustedes no les interesa, es decir, ¿cuál es el conforme a la norma? El conforme a la norma, ¿sí? El conforme a la norma es este, este que estamos viendo acá. Como hay MacGyver y todólogos, dijimos en nuestra profesión, que hacen de todo, si uno le habla de proyectos en la Luna, ellos ya hicieron ya proyectos en la Luna. Nosotros somos cachorros, ¿no? Ellos ya tienen varios edificios aprobados por la Sociedad de Ingenieros que hicieron en la Luna, para los chinos, ¿sí? No, yo le hice para los chinos, esos son los MacGyver. Entonces, los MacGyver tienen la capacidad de hacer este espectro por cuenta propia. Está bien, pero vamos a ser serios, vamos a decir que me toca hacer algo en Potosí, porque hoy día me estaba hablando de allá, o de Potosí, o de Oruro era, ahorita yo me fijo, Oruro, Oruro, ¿sí? En Oruro. Vamos a decir que allá se va a hacer algo grande y necesariamente tiene que ser, es de prioridad nacional o de importancia nacional, donde vamos a hacer un diseño sismo resistente. Pero es tan importante que el dueño del proyecto, digamos Caja Nacional de Salud, está contratando los servicios de algún venezolano o de unos españoles que nos van a dar este espectro desarrollado específicamente para ese punto y que no va a guardar relación con lo que nosotros tenemos acá. O sea, un experto, un geólogo con esa especialidad o una empresa de geología va a hacer este trabajo y nos los va a pasar para que nosotros como ingenieros civiles ya diseñemos la estructura. Es un equipo de trabajo, ¿cierto? Multidisciplinario. Entonces, cada uno con su oficio. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo ese caso, que a mí me lo dan el espectro y no es este? Entonces, en el software se establece ya esa posibilidad donde ustedes pueden generar conforme al usuario desee. Entonces, ustedes pueden agarrar y aquí crear a través de las coordenadas que ya o sea, que les va a dar el especialista, ustedes ya pueden sacar el espectro de respuesta que ustedes quieran. Tal vez uno le gusta así, el otro hizo otro espectro de respuesta por acá, así, el que necesiten, ¿no? Si son MacGyver y hacen ustedes solitos su espectro, belleza, cada uno sigue el camino de su arco iris. Si nos toca unos profesionales serios que nos va a dar y el proyecto es bien importante, obviamente que lo voy a introducir de esta manera, ¿no? De esta manera, especificado por el usuario. En el caso que sea un proyecto normal, ¿no? Vámonos a la norma. Si es un proyecto de prioridad nacional, pero no van a invertir en sacar un espectro, los haremos bajo la norma, si es que nos los piden con la 2020, ¿sí? Porque la que está ahorita es 2023. Vamos a hacer así. Ahora, el factor de cargas sigue siendo lo mismo. Esto casi es poco probable que se mueva. En depósitos sí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Tenemos que definir la aceleración. La aceleración. Entonces, la aceleración, tengo el mapita. ¿Ven? Tengo el mapita. Pero miren, tengo el mapita. Ahí está. Ahora, teníamos el mapa, no teníamos una tabla específica. Como estaba el mapita, nosotros le poníamos a ojo 18%, le decíamos nosotros, para no llegar al 20. Otros decían, no es el 18, es el 19%. Pero si vemos el mapa de lejito sin lente, es 20%. Vamos a decir que Santa Cruz es 20%. ¿Ven? Defino entonces la aceleración máxima del suelo con el mapa de los 475 años. Ahora, el tipo de suelo. El cero es roca, ¿se acuerdan? Y el 4 sería blando. Y el 5 ni que se diga. El 5 hay que mandar a hacer un estudio, ¿sí? Que es un suelo muy susceptible al fenómeno de la liquefacción. Va a comportarse como un líquido posiblemente en el caso de que haya un sismo. Entonces, FA y FB lo tiene que dar un especialista, ¿sí? De nuevo buscaremos a un experto
que tengan los pergaminos necesarios para darme esos parámetros. Ahora, no nos complicaremos y diremos que es suelo blando, ¿sí? Santa Cruz. ¿Qué tipo de importancia tiene nuestro proyecto? Lo habitual va a ser que nosotros tengamos condominios. Si me toca hacer un cine, bueno, ahí está, tres. Si me toca hacer una escuela, tres. Si me toca hacer un aeropuerto o una terminal de buses, es cuatro. Me toca hacer una estación de policías, es cuatro. O sea, todo lo que sea de prioridad nacional, todo lo que tenga que sobrevivir para garantizar que el Estado siga funcionando y pueda auxiliar o que esté dentro del plan de contingencia después de un evento de ese tipo. ¿Ven? Prioridad nacional. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que ya realicé la categorización sísmica. Como esto es normal, diremos que yo tengo que hacer uno de categoría C, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante bien detalladito. Entonces, mi sistema va a ser un pórtico intermedio, es decir, columnas y vigas, pórtico intermedio, ¿sí? Y lo que tengo que hacer acá es la respuesta. La respuesta. Aquí está, miren, tengo que definir el sistema estructural, que su compañera, una de sus compañeras estaba preguntando ayer, ¿sí? Entonces, en este sistema estructural tengo que definir primero cuánto es la respuesta. Entonces, como yo estoy definiendo C, sé que son los pórticos intermedios. Entonces, voy a buscar acá en X y en Y, porque puede tener una clasificación en un sentido y otra clasificación en el otro. Entonces, puedo agarrar acá y buscar en esta tablita acero, otros elementos y hormigón armado. Entonces en hormigón armado voy a buscar pórticos intermedios. Puedo ver que ahí dice 5, ¿ven? Entonces le doy a aceptar y sí, reemplaza 5 y 5. Tiene que hacerse con la flechita. Entonces lo mismo tenemos que hacer con los coeficientes para amplificación de las derivas. Entonces agarro pórticos intermedios. Fíjense que dice 4.5 es 4.5. ¿Sí? En un solo lado estoy haciendo. Ahora, los factores de irregularidad por altura y por planta lo voy a dejar uno y uno, ¿sí? Uno y uno. ¿Para qué lo voy a castigar? ¿Sí? Una vez que yo defino el sistema estructural en función de mi categorización sísmica, categorización de diseño sísmico, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es activar el efecto de segundo orden, los efectos de segundo orden que se hacen por P delta de manera simplificada. El efecto de segundo orden se lo hace mediante un método simplificado que es efectos P delta. Ahora, cuando esto se hace cuando nosotros tengamos viento y sismo, viento y sismo. Ahora, ¿qué más hacemos acá? Que la norma nos dice que cuando hagamos este análisis, que normalmente cuando hay viento se considera el grado de fisuración en función de la esbeltez, ¿sí? Nosotros, como esto es un evento muy atípico, es extraordinario un sismo de diseño que, lo que se prevé en la norma, va a ser uno, es decir, no se va a considerar fisurada las secciones, es decir, que la inercia va a ser directamente base por altura del cubo sobre 12, la inercia geométrica. Base por altura al cubo sobre 12, estoy diciendo rectangulares porque lo general es que nuestras secciones sean de secciones rectangulares. ¿Sí? Entonces, una vez que definimos esto, le doy a aceptar, le doy a aceptar, y aquí viene algo importante. Fíjense que hay que decirle si es ordinario, intermedio o especial. Ordinario, intermedio o especial. Ahora, ustedes deben analizar si es columnas y vigas, era pórtico, ¿cierto? Si solamente son muros, es un sistema de muros. Si es un sistema de muros y columnas con vigas, sería un sistema dual. En los tres casos va a haber ordinario, intermedio y especial. Es decir, que va a ser ordinario, va a ser B, intermedio va a ser C y especial va a ser D, E, F, que serían las categorización de diseño sismo resistente. Como yo estoy utilizando una respuesta para categorización, categoría de diseño simultáneo C, va a ser intermedio. Entonces, ¿qué es lo que hace este intermedio? Este va a relacionar directamente a la norma de hormigón. Este, todo esto que nosotros estamos viendo técnicamente es sismo, ¿sí? Pero este bicho que tenemos acá, este, que sería criterios de ductilidad,
este va a relacionarse con la norma de hormigón, ¿sí? Entonces, este hace la tarea de relacionar, ¿sí? La norma de sismo con los criterios de ductilidad que están en la norma de hormigón. ¿Para qué es eso? Porque hemos dicho que la respuesta es 5, es pórtico intermedio, ¿sí? En ambos sentidos. Entonces, es fácil adoptar 5 de valor, pero otra cosa es garantizar las secciones y los armados, que son las exigencias que están en el capítulo 21 en la norma del 2017 de la norma nueva que tenemos en base a la 6, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos eso, le vamos a dar a aceptar. Ah, si alguien se pregunta, ¿y esta otra que está aquí abajito, para qué es? Elementos constructivos. Eso es la interacción de los elementos no estructurales, son los elementos constructivos, es decir, los muros. El análisis modal espectral clásico que nosotros estamos haciendo solamente toma en cuenta la estructura resistente, el esqueleto, para que se entienda. Más adelante veremos que no es tanto así. Los muros también aportan y cambian muchas, pero muchas veces la forma de trabajar inicialmente de la estructura. Y ese cambio de trabajo de la estructura, que nosotros calculamos solamente el esqueleto, la mampostería, que sería lo que normalmente va a aportar ahí, va a cambiar el comportamiento, ¿sí? En el inicio del sismo, y en ese inicio va a generarse cargas posiblemente mucho mayores de la que nosotros hemos establecido solo considerando el esqueleto resistente. ¿Por qué? Porque la densificación de los muros puede estar a un solo sector, por lo tanto va a haber un efecto torsional. Puede ser que sea garaje pelado abajo y todo arriba sean los departamentos, que eso tenemos a granel acá en Santa Cruz. Ese es un error de diseño en criterios de diseño sismorresistente, es un error de piso blando. Entonces, las fuerzas que se generan en el comienzo del sismo se generan tan grandes que las columnitas del parqueo se van a partir. Tenemos videos para ver eso. Tengo un par de videitos que vamos a ver cómo es una falla de piso blando y el por qué se debe considerar el aporte en el comportamiento de los elementos constructivos que no son estructurales. Repito, los muros, ¿sí? El software, el CIPE, tiene un modelo de cálculo para considerar sus efectos en forma automatizada, ¿sí? Y ahí vamos a invocar a la ingeniera Isturias, ese es su apellido de su madre, creo que es, pero es, como es raro, me acuerdo. Fernández creo que apellida de paterno, pero Isturias es, ¿sí? Daniela Isturias, ¿ya? Con ella hicimos una defensa sobre ese sistema, de la forma como trabajan las estructuras y cómo se pueden encontrar fallas que hacen que la estructura al comienzo del sismo generen cargas tan grandes que superan a las de diseño clásico del modal espectral y hace que la estructura colapse. Recuerden, nosotros hacemos diseños con daño controlado para sismos, ¿no? Nunca estamos en el borde del colapso ni en el colapso, porque la función de un diseño sismorresistente que es, en Bolivia lo que tenemos, es dar más oportunidad de supervivencia, ¿sí? Más oportunidad de supervivencia. No quiere decir que se salva el edificio, es que nosotros tenemos que salvar. ¿Ya? Entonces, hasta acá se puede, miren, en todas las versiones podemos considerar esos efectos, pero si el modal espectral vamos a estudiar, van a darse que el otro es más complicado, ¿sí? Yo les voy a explicar para que ustedes lo entiendan. Resumido, técnicamente los muros al inicio de un sismo, ellos empiezan a aportar, por más que sean de 6 huecos, con revoque a un lado, al otro lado o a los dos lados, ¿sí? Ellos empiezan a trabajar y al mismo tiempo empiezan a dañarse. Pero el problema es las fuerzas que se requieren para poder para poder mover el edificio y para poder dañar a esos muros. Se generan unas fuerzas que nosotros no las consideramos en el modal espectral clásico, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle?
se hace por iteraciones, por fracciones de segundo, ¿sí? Se carga y se ve cómo va a reaccionar el muro y se calcula el daño. Se para el cálculo, luego nuevamente volvemos a cargar la estructura, ¿sí? Pero ya consideramos la rigidez de los elementos no estructurales ya con un grado de daño. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que en esas fracciones, y hay unos videos que tengo donde muestra que realmente funciona así la estructura. Por esa razón, veremos que en las normas, en las actualizadas de todos los países, ya antes pedía que se haga el diseño tomando en cuenta los muros. Ahora técnicamente los exigen. ¿Por qué? Porque ya con los software y los modelos de cálculo que nos brindan ellos con sus paquetes especializados, vamos a poder fácilmente modelarlo. ¿Sí? Ese es un paquete especial que se compra en el CIPE, ¿sí? Que la norma ya lo exige. Vamos a darle a aceptar acá, aceptar. Y una vez que ya tengo programado, ya le pasamos por acá y le damos calcular. Bien, terminó de calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Ah, quito las cargas y lo que me interesa es la impresora. Se dan cuenta que solo estoy buscando la justificación sísmica. Cuando nosotros, cuando nosotros vayamos al tema de la 2023, sí vamos a entrar cómo están las columnas, cómo están las vigas, cómo está el muro, cómo están, ¿sí? Cada uno de los elementos. Bien, me están pidiendo una estructura de 100 metros sin junta, me dice, ¿no? Yo le digo, ¿qué tipo de proyecto es? Es un hospital, me dice. Sí, ¿cuándo ustedes han visto un hospital de más de 100 metros de largo? En películas, ese, ¿no? Para que un hospital tenga 100 metros de largo, tiene que ser un hospital grande, ¿cierto? ¿Sí? Grande. O sea, yo me imagino un hospital, pónganle de un pisito, pero largo, ¿no? ¿Sí? ¿Saben cuál es el tema? Yo puedo hacerlo sin juntas, pero me están mencionando el tema de temperatura, que eso lo vamos a ver en el módulo 5, ¿no? Para ver a qué distancia nosotros podemos hacer estructuras sin juntas de dilatación. Pero aquí me preguntan eso, esto es en Oruro, es un hospital de más de 100 metros, lo quieren sin juntas. Belleza, por temperatura podemos calcularlo y no hay problema. El problema que los hospitales, y más si es de uno de ese tamaño, es prioridad nacional seguramente, ¿no? Es de importancia nacional un hospital de más de 100 metros de largo. ¿Qué es lo que nos va a pedir el Ministerio de Salud y Deportes? ¿Qué es lo que ustedes mínimo creen que nos va a pedir en el diseño de la estructura? Es prioridad nacional, es de importancia nacional. Mínimo nos va a decir sismo resistente. Sismo resistente. ¿Y cuál era el problema del tema del sismo resistente? ¿Quién se acuerda? Que el centro de masas con el centro de rigidez no estén muy alejados, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un problema torsional, que nos va a generar unas cargas, unos esfuerzos tremendos y se va a destruir técnicamente.
Va a ser carísimo, las columnas van a ser grandísimas, las columnas se destrozan, la cimentación ni que se diga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que dividíamos en pedacitos, ¿no? Correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que no tenga juntas en 100 metros de largo por temperatura si es que inevitablemente voy a tener que poner juntas sísmicas para poder dividir las piezas de ese hospital para que no tengamos una excentricidad tan grande. Entonces, como a mí me consultan, ¿no? A veces me consultan barbaridades, por lo menos me están consultando bien, ¿sí? Entonces, vamos a decir que yo tengo un hospital así, mire. Esa está buena esa pregunta para... Y cabalito, miren para el curso, ¿no? Vamos a decir que tengo uno así y está así, ¿no? Así. Ese es en planta del hospital. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que si yo calculo el centro de masas con respecto al centro de rigidez, aquí esto está olímpicamente separado, ¿sí? Entonces, esto es incorrecto, ¿cierto? Lo correcto, ¿cuál tendría que hacer? Yo tengo que agarrar y hacer este bloque, miren. Yo tengo que hacer este bloque, lo voy a dividir así, independiente. Luego, este bloque, este largo puede ser largo, vamos a decir que este tenga 60 metros. Entonces, esto lo puedo dividir así, en un bloque largo. Por junta de dilatación lo puedo justificar sin ningún problema, pero por el tema de diseño simortente tengo que dividir en una junta de dilatación. Y este otro también tendría que dividirlo como con una junta de dilatación, una junta sísmica, diría. Las juntas sísmicas que voy a usar es esta y esta. ¿Para qué estoy haciendo eso en un hospital en planta? Para que los centros, ¿sí? Los centros de masa van a estar acá. Este posiblemente va a estar acá y este va a estar por acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el centro de rigidez? Ah, tal vez tiene ascensores o alguna cosita por aquí. Y este, bueno, este al mediecito. Lo que se hace, ¿qué criterios tomarían para colocar la junta sísmica? La regla es hacer geometrías básicas conocidas que nos van a dar un centro de masas, ¿sí? Y con un centro de rigidez que estén lo más cerca posible. Ahora calculen dónde va a estar el centro de masa de la figura completa si no tuviera juntas. Oh, ustedes van a decir, el centro de masas va a estar por aquí. Y el centro de rigidez, ¿por dónde va a estar la rigidez? La rigidez va a estar por acá, ¿no? ¿Y cuál es la distancia? Ah, la distancia va a ser esta, pues, ¿no? Esta va a ser la distancia olímpica. Entonces esa cosa se va a torcer y se va a destrozar. Lo más económico que podemos hacer es hacer juntas sísmicas. Y esas juntas sísmicas se trata de eso, de poder dividir en figuras conocidas para evitar las excentricidades excesivas. Y esos modos torsionales harán que mi estructura se destroce. En cambio, si yo divido en figuras conocidas, como son rectángulos acá, donde el centro de masas con el centro de rigidez no va a estar tan separado, ellas van a poder trabajar bien y voy a tener una estructura coherente, o sea, técnicamente viable, va a alcanzar los quintos. Ahora, esa junta de dilatación, ingeniero, ¿cómo funciona? La separación es toda la estructura. ¿Cuánto es el mínimo de separación? 10 centímetros. El mínimo es 10 centímetros. ¿Sí? El mínimo de la junta de dilatación de sísmica son 10 centímetros. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, sin ningún problema. Lo que nosotros tenemos que calcular es cuánto se mueve este bloque, el primero. Le podemos poner un número, mire. Le vamos a decir, este es el bloque uno, este es el 2 y este es el 3. Entonces, lo que nosotros calculamos es cuánto se mueve en X y en Y máximo el bloque uno hacia el bloque 2 y cuánto se mueve el bloque 2 hacia el bloque uno como máximo y calculamos cuánto es ese valor. Entonces, sumamos esos dos parámetros y vamos a poner esa separación para que ellos nunca se choquen, de acuerdo a nuestros modos de vibración, de acuerdo a la aceleración que tengamos en el lugar, ¿sí? Y el tipo de suelo obviamente intervendrá en todo eso. Ahora,
¿De qué tamaño tiene que ser la junta en el 2 y el 3? Entonces calcularé cuánto es lo que se desplaza hacia el bloque 3, el bloque 2. Y el bloque 3 calcularé cuánto se desplaza en sentido del bloque 2 y esa suma de los dos desplazamientos me dará la separación mínima de la junta. Claro que hay que ponerle un coeficiente, ¿no? Que eso lo veremos después, ¿no? Pero el mínimo es 10 centímetros. 10 centímetros. Interesante, ¿cierto? Miren cómo me preguntan. Y pío, 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 ya no me escribieron, miren. Sí, seguro alguno ya le está chismeando ahí, lo conoce seguro, ¿no? Uno de ustedes. Todo el pueblo del tema de civiles somos poquitos, ¿no? No conocemos. No, ya con la pregunta que le dice, si es un hospital, es con diseño sismorretente. Y con eso, según mi experiencia, sí o sí se necesita junta sísmica. Por el tema de la excentricidad entre el centro de masas y el centro de rigidez por planta. Hasta ahí llegó y ya no me contestó más. ¿Ven? Entonces, estar haciendo una justificación por junta de dilatación a 100 metros por diferencia de temperatura no tiene sentido. Ahora, sospechosamente sospechoso, diremos así. Ah, ya sé quién es el dueño de esto. Sí, debe ser una obra del ingeniero esta mañana. ¿Ven? Esta mañana me preguntaron lo mismo, diferencias de temperatura en análisis en estructuras. ¿No? Eso hace el CIPE, me preguntaron. Ah, se la están saltando. Miren cómo ese es el exceso de concentración, se llama, ¿no? Ese efecto cuando se equivocan las personas, especialmente se ve en los accidentes aéreos. Falla un motor, el piloto se concentra tanto que en ese momento se concentra tanto que comete el error de apagar el motor bueno y seguir insistiendo con el motor malo. Y es por eso que se caen los aviones, fíjense los estudios, ¿no? Aquí se han concentrado tanto en el tema de junta y dilatación que no están viendo lo obvio que es el diseño sismo resistente. Ah, ahí ya fue, ya es. ¿Ven? Por eso uno tiene que manejar estas cosas, ¿ven? Uno tiene que estar. Esta mañana estuve en una reunión de las que me gustan. 5 minutos, he tardado más en parquear mi auto 3 cuadras al edificio de Equipetrol ahí en el centro de comercio que le llaman, a 3 cuadras. He tardado más tiempo en caminar esas 3 cuadras, subir al piso 14, sentarme. Llegaron los ingenieros, dijimos, ¿cómo va a ser? Sale Zapata. ¿No va a dar pilotes? No, sale Zapata. ¿Sí? Queremos con elementos que me dijeron prefabricados. Ah, quiere con vigueta. Lo vemos. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Por lo menos unos 2 días. Es sistema, como usted va a hacer todo completo, el hidrosanitario más, es con sistema de ecosustentable para poder subirnos la cantidad de pisos que tiene. Ah, belleza, lo hacemos. Seguramente en el primer piso, sí, primer piso más planta baja, si hay algún baño, eso más lo vamos a cubrir. Y con eso ya estamos dentro de lo que pide el plan regulador. Belleza. Entonces, eso era todo, ingeniero. Bien. Entonces se acabó la reunión. Sí, no cheque. Y se terminó la reunión. ¿Ven? Entonces, en las reuniones que nosotros tenemos en proyectos grandes, muchas veces siempre se habla de las aventuras del viaje, que mi docente era así, que hice un curso allá, una media hora de pramo. Después ya recién en 5 minutos se resuelve. El problema, mucho que vemos en estos tipos de reuniones, no defienden su punto de vista, ni tampoco dicen, ¿sabe qué, ingeniero? No me pida por sismo, no me pida por diferencia de temperatura, porque en este proyecto, en el pliego, dice que debemos hacer sismo, por lo tanto, juntas sísmicas debe ser nuestra preocupación. No hacen eso, ¿ven? No hacen eso. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para no quedarse callados, ¿no? Si es que saben, ustedes van a decir, necesitamos hacer esto. Y si no saben, hay que preguntar, ¿sí? No hay que decir, está mal, porque yo lo desarmo cuando me dicen está mal, ¿no? Y me doy cuenta que la persona que me está diciendo que está mal no sabe. Yo ahí sí ya, yo ataco y le voy a decir, ¿sabe qué? Yo no estoy para enseñarle. Si usted no sabe, vuelva a la universidad. Es cuando ya me engorilo es así, ¿no? Si no sabe, vaya, vuelva a la universidad. No estoy para enseñarles. Todos somos profesionales. O llame a su especialista. Yo soy el especialista. Belleza. No estoy para enseñarle.
¿cierto? Y si usted no sabe, pregunte, no diga que está mal. Por esa razón, si uno sabe, vamos a decir, necesitamos hacer esto, esto, esto. No nos preocupemos lo otro porque es irrelevante, ¿no? Y si no sé, voy a preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Ah, mira, tienes que hacer por temperatura, queremos tener menos juntas, y con sismo creo que van juntas o no juntas. Ah, sí, lo estudio y lo traigo después. ¿Ven? No siempre lo vamos a saber todo, pero no quiere decir que yo tenga que decir está mal, ¿no? No lo sabemos todo. Hay que saber el número del que sabe, dice, ¿no? Entonces, cuando a mí me pillan, cuando algo yo no sé, le digo, yo no sé, pero voy a preguntar al que sabe y vuelvo, ¿sí? Y vuelvo. Varios ya me han debido pillar de mis alumnos en esa condición, ¿no? Siempre yo digo eso, ¿no? No lo sabemos todo. Entonces, yo averiguo. Bien, fíjense acá. Aquí nosotros tenemos la justificación, ¿ven? Entonces, en la justificación vamos a ver esto de acá, ya está la normita, nos dice el 20% que es olímpico para Santa Cruz. ¿Cuánto es nuestra respuesta? 5,5, que sería intermedios en categoría de diseño simultáneo C. 4,5 sería el factor de amplificación. No va a haber ningún castigo porque le dije 1 y 1 para la irregularidad por altura y la irregularidad por planta. Después vemos que mi edificio automáticamente el software ha calculado que tiene 15 metros de alto. Estos son los porcentajes de las cargas que ha considerado en el diseño sismo resistente para obtener las cargas y aplicar en los modos de vibración. Ahí podemos ver el espectro elástico de aceleraciones, el inicial. Fíjense cuánto es, casi 0,65 G, que es hartísimo. Pero este de acá, fíjense, aquí está todos los parámetros con los que se ha confeccionado. Todo está diciéndome las tablas de dónde lo está sacando. Por eso les digo, la norma de sismo, qué cosas más bien estructuradas son las normas de sismo. Está todo ahí, no hay dónde pelarle, todos los coeficientes están ahí, ¿sí? Todos los coeficientes están ahí. Ahora, después vemos que tenemos que reducir, ¿ven? Tenemos que sacar ya el espectro de diseño. Entonces, ahí ya tenemos que aplicar la importancia de la estructura, el factor topográfico, que no le puse nada, por lo tanto va a ser 1. Ah, miren, ya me respondió, sí, es de él mismo, ¿ven? Este pueblo es chico, por más que sea Bolivia. Yo fui a Buenos Aires, bueno, seguido iba, pero un día me pillé a un compañero en la calle en Buenos Aires. Y yo dije, el mundo es un planeta, es un pañuelo, ¿sí? El mundo es un pañuelo. Me lo pillé en la acera caminando con su esposa y los invité a una presentación de CIPEN ese día en la noche. A las 11 de la noche salimos de esa presentación y vivían en el quinto infierno de Buenos Aires. Y yo le digo, pucha, no, qué burrera, no sabía que vivían lejos. No, pero agarramos el metro y después el tren y llegamos a la casa. Es gigante, pero nos pillamos. ¿Ven? El mundo es un pañuelo. Listo. Ahora, aquí tenemos que ver R. Dijimos que R era 5, el R inicial era 5, y nosotros teníamos que reducirlo por los factores de irregularidad por altura y por planta, pero estos son 1. ¿Ven? El factor topográfico, como no puse nada, vamos a decir que Santa Cruz es plano, 1. Ahora, esto sería el espectro de diseño. Fíjense que de 0,75, 0,65 ha bajado a 0,13. ¿Por qué? Porque lo divide entre 5. Y eso hay que ser responsable. O sea, yo tengo que generar una estructura que cuadre en esa respuesta. Entonces, tiene que ser una estructura de pórticos, pórticos con respuesta, pórticos armados intermedios. Entonces, ¿qué tiene que ser? Columnas, vigas de canto y losas en dos direcciones. Eso es lo mínimo que debo tener. ¿Ya? Entonces, venimos por acá y ahí vemos los parámetros. No nos va a interesar en este momento los tiempos porque como las columnas son pequeñitas, les puse 30 por 30 y le puse 20% de aceleración. Seguramente nuestro proyectito se está moviendo como un limpiavidrio con las cargas del sismo. Por eso esto que apenas tiene 15 metros se está moviendo más de un segundo, cosa que si yo hago un diseño ya controlado con todos los elementos, ¿no? Haciendo las verificaciones,
esto va a estar siempre menos de un segundo. ¿Sí? Menos de un segundo. ¿Por qué? Porque una estructura de 15 pisos, de 15 metros, no es mucho. En los edificios, sí. E inclusive en los edificios ya no trabajamos con columnas. En los edificios no es negocio trabajar con columnas cuando hablamos de sismos. Siempre procuramos manejar sistemas de muros de cortante, ¿ya? Los muros de cortante en sismo, en edificios altos, es la clave, ¿sí? Es la clave. El que me diga que se mandó 11 pisos en un edificio esbelto con sismo y con columnas y vigas, está hablándome burrer, si es aquí en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Santa Cruz entra en categoría de diseño sismosistente para un edificio en categoría D. Y en categoría D piden la famosa verificación de los nudos. Y la verificación de los nudos hace que nuestras vigas sean súper anchas para poder cubrir tres cuartas partes de las caras de las columnas. Si las columnas las tengo gordingas o grandecitas, las vigas tienen que ser anchangas. Entonces no es negocio solucionar un edificio con columnas. El negocio en edificios es con muros. Y hay una explicación de la defensa que veremos. ¿Cuándo nos vamos a poner serio con esto? Recuerda, esto que estamos viendo apenas es un repaso. Ustedes dirán, pucha, qué complejo es esto. Ah, esto es un repaso, ¿sí? Donde sí nos vamos a poner al caso es en la 2023. Ahí sí vamos a explicar uno por uno y yo les voy a explicar lo que me preguntaron ahorita Hugo Lucas, Orquera, Rojas, las juntas sísmicas, ¿sí? Hay alguien más que me ha preguntado ahí, buenas tardes, ingeniero, ¿por qué no consideramos los elementos constructivos en el CIPECAT? En el CIPECAT tenemos la opción, tiene una herramienta espectacular, pero en este momento estamos aprendiendo lo básico. ¿Vamos a llegar hasta ese punto? Sí. Veremos que en la 2023, que es la que nos interesa, dice que debemos considerar el efecto de los elementos, no, elementos constructivos. Ah, ya me pasaron ya el Hospital Sango. No, no, triste está. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos tiene. Núcleos centrales por todos lados. Oh, triste está. Triste su situación. Listo. Ya le respondo. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Lo que nos interesa acá es ver esto. Este es el tramo en el que se está moviendo. Ahora, también nosotros hemos aprendido que hace el cálculo del cortante basal, que vendría a ser más abajito. Miren, 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 miren. Ah, miren, aquí todavía no está, aquí está el cortante basal, miren, pero no está graficado todavía. Ahí está, miren, cortante dinámico con CQC, combinación cuadrática completa, creo que es ahí está, combinación cuadrática completa. Eso es el CQC. ¿Sí? Ese es el que combina todos los modos de vibración. Los modos de vibración se calculan, ¿sí? Se calcula, eh, ¿sí? Se calculan con otro sistema, que es una función de un seno, ¿sí? Eso lo veremos con la norma española para que se entienda, porque es bien didáctica y bien bonita, es sencillita. ¿Ya? Vamos a ver cómo se determinan los modos de vibración. Y luego vamos a aplicar el CQC, que sería la combinación cuadrática completa. ¿Sí? Con esa vamos a usar. Ahora, aquí calcula cuánto es el cortante basal. ¿Ven? Tan, 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 tan. Ahora, aquí ya viene el famoso cortante basal estático. ¿Sí? Cortante basal estático. Ahora, si no me equivoco, me he olvidado marcar eso. Vamos a revisar. Cerramos por acá, salimos por acá, nos vamos otra vuelta a datos, ¿sí? Venimos a la norma boliviana 2020 de sismo y donde tenemos que hacer esa consideración. Ajá, me comí esto, ¿ven? Es que estaba abajo. Aquí está, el tipo de estructura, ¿ven?
el tipo de estructura. Entonces, el tipo de estructura, este es el que me va a pedir, por ejemplo, si yo especifico la altura, marco la altura, pero el programa va a calcularlo por mí automáticamente. Luego, tipo de estructura. ¿Qué tipo de estructura es? Porque necesita este dato para poder calcular el periodo fundamental, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo por acá a consultarle, ilumíneme, entonces dice, uno, pórticos de hormigón resistente a momentos, pórticos de acero, pórticos de acero, pórticos de acero y otros sistemas estructurales. Entonces, el que yo necesito no es pórticos de acero, no es el 2, es el uno. El uno. Entonces, como es hormigón en los dos sentidos, es el uno y es el uno. ¿Ven? Yo estoy apareciéndome a los que meten datos y no saben qué es lo que están haciendo. Listo. Ahora, ¿cuánto es el desplome que nosotros necesitamos establecer aquí? ¿Cuánto es la deriva máxima a controlar? Entonces, eso ya sería para un control, ¿no? 0.012, que es lo que nosotros hemos visto en la tablita resumen. Aquí, miren, miren, miren. Por aquí había una tablita resumen del valor. ¿Ven? Hormigón armado 0.012. ¿Ven? En esta tabla. Entonces ahí estoy especificando ese valor. ¡Pam! Debería ser automático, ¿no? Pero ahí uno tiene que ingresar. Listo. Entonces ya tenemos el desplome entre plantas. Sería la deriva. Una vez que tenemos eso, ya lo demás es fácil y le damos a aceptar. ¿Ven? Y eso me había faltado. Le peleé ahí. Le damos calcular sin la cimentación y el software va a hacer la tarea. A ver, fíjense, este es el proyecto que me están consultando, ¿no? Este es el proyecto. No es chiquito, fíjense, es gigante. Miren, estas son las gradas, ¿no? Y ahí está el ascensor. Ahí podemos ver lo siguiente, miren. Aquí podemos ver lo siguiente. Miren, miren, miren. En este. A ver, voy a pasar por acá y me voy a acercar a este, ¿no? Aquí. Para que ustedes vean uno de verdad. Miren, aquí hay un núcleo de hormigón, o sea, puras paredes. Aquí tiene otro núcleo de puras paredes, aquí tiene otro núcleo de puras paredes. Este es un núcleo, no sé, un lleningo de ascensores, ¿sí? Y por aquí hay otro núcleo. ¿Se imaginan cuánto de diferencia torsional, de diferencia entre los puntos de masa y los centros de rigidez va a haber y el efecto torsional en la estructura? Olímpico, ¿cierto? Por eso las normas establecen eso. Correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto. Entonces, lo que ha sucedido acá es que se han concentrado, no es que no sepan, ¿cierto? Las personas que se adjudican este tipo de proyectos grandes son mayores normalmente, ¿ya? Y manejan. El problema ha sido que se han concentrado demasiado con el tema de la temperatura de las juntas, ¿no? Pero estos proyectos de este tamaño, este es un hospital de un montón de millones, ¿sí? Esto es un montón de millones, un montón de millones. Estos hospitales normalmente la obra de ingeniería salen como 60, entre 40 y 60 millones de dólares, ¿sí? Ya la obra, el equipamiento es mucho, pero mucho más caro, ¿sí? Eso es mucho más caro. En el tamaño que tiene esta cosa, pongámosle 30 millones para no decir qué exageración, ¿no? Sí, van a valer unos 30 millones de dólares va a ser esta cosa. Grandísima, ¿ah? Pero muchas veces se nos va por un exceso de concentrarse en un punto. Eso es lo que ha pasado acá, ¿sí? Estos edificios en su exigencia debe decirnos que
el sismo es obligatorio. Y si no nos dice, hay que preguntarle a los del AICEN, ¿sí? Cuando a ustedes les toque infraestructura hospitalaria, cobren caro y cóbrenle por proyecto y por modificación de entrada. Va a haber proyecto, yo cumplo lo que me dices. Si hay modificaciones, yo te cobro. Si tengo que ir a La Paz, tú pagas todos los pasajes. Van a estar 2, 3, 4, 5 años con ese proyecto, ¿sí? Yo les digo, certifico eso. Recuerdo que una del otro país me hablaron. Me dicen, estamos haciendo un hospital en Bolivia y nos los han rechazado. Nos han dado su nombre y queremos que usted lo haga. Bien, en 3 semanas lo queremos aprobado, defendido en La Paz y aprobado. Belleza. ¿Cuánto nos va a cobrar? $26.000. ¿Cuánto? Me dice, ¿no? $26.000. Pero el otro ingeniero nos estaba cobrando 5. No, yo le cobro $26.000. Pero está lejos de nuestro presupuesto. Entonces, gracias. ¿Sí? Y era el hospital de mi pueblo. Ni porque era de mi pueblo, yo sé con quién me estoy metiendo. No con él, los extranjeros, sino con los de la ICEN. ¿Sí? Nos dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Sí, gracias, pero estamos lejos, me dice, ¿no? Del número que nosotros teníamos. Sí, no pasa nada. ¿Sí? Sus 3 semanas se convirtieron en más de un año y medio de trámite. Por eso yo les estaba dando ese número de precio. Para es imposible en 3 semanas aprobarlo eso. Un año y medio de trámite. No es negocio ya, ¿no? Sí, un año y medio. Hacer, rehacer, hacer, rehacer. Por eso, cuando es hospitales, hay que manejar muy bien los números. No solo para estructuras, para toda la ingeniería. Toda, hasta el eléctrico va a llorar con los de la ICEN. Ahí está, miren. Ahora sí. Entonces, ahí tenemos el cortante. El cortante basal estático. Aquí ya vemos algo interesante. Miren cómo en esta norma ya nos obliga a calcularlo por ley. Aquí está el cortante, ¿ven? 78,90 toneladas está sacando. ¿Y de dónde sale el tiempo, la aceleración? La aceleración está acá. Luego el periodo fundamental, 0,5, que va a salir de la formulita, ¿ven? De la formulita. Y lo que nosotros vamos a ver acá dice cortante sísmico. W viene a ser el peso sísmico, que sería la masa de cada piso, ¿sí? La aceleración espectral horizontal y el periodo fundamental aproximado. ¿Ven? Ahí están las formulitas, bien, bien sencillito, ¿sí? Es muy, muy sencillito. Entonces, el peso sísmico dice 600 toneladas pesa, pero en realidad eso es el peso total del edificio, directamente con el peso total. Pero acá nosotros estamos viendo los pesos por cada planta. ¿Ven? Ahí están los pesos por cada planta. Entonces, 606,96 toneladas es lo que pesa todo el edificio. Entonces, si yo tengo todo el edificio, lo multiplico por su aceleración, por su tiempo y listo, ya lo tenemos. ¿Ven? Ya tenemos cuánto es el cortante sísmico basal, tanto en X como en Y. Entonces, esa es la forma simplificada en el cortante estático. Obviamente que aquí saca directo el valor total. Se puede sacar para cada piso, ¿sí? Que eso es lo que ustedes ven en dinámica de estructuras cuando van por estructuras en su especialidad. ¿Lo han visto así? En dinámica de estructuras se lleva eso. Se calcula en el método estático para cada pisito en función de su modelo. Ahora, si nosotros nos vamos por acá, seguimos viendo y aquí es donde hace la comparación. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que compara? Que el cortante, ¿sí? Que el cortante sísmico, el cortante obtenido por el modal espectral, que serían 6029, ¿sí? Obtenido, tiene que ser mayor igual a las 78,90 toneladas. ¿Sí? Ese es el punto. En este caso está coincidiendo ambos valores, tanto el modal espectral, que sería el 60, como el estático, que sería 78. ¿Por qué razón está coincidiendo? Porque yo he hecho una estructura simétrica. Yo he hecho una estructura simétrica. Al hacer una estructura simétrica, en ambas direcciones está lo mismo, ¿sí? Por simétrico. Ahora, el tema es que en la vida real no es simétrico, como esa cosa complejísima que estamos viendo. Están pidiendo auxilio. Ay. Ahora, el tema de esto es que tiene que ser uno lo que nos dice la norma, ¿no? Aquí, por eso confunde muchas veces esto.
¿Ven? Aquí, este valor es el que consume. ¿Ven? Tiene que ser mayor o igual a uno, dice. Entonces, para hacerlo más fácil, el modal espectral tiene que dar un valor igual o mayor al estático. En este caso, 78,9 es el estático, ¿sí? Y 60 es el modal espectral. Entonces, la exigencia de esta norma es que tiene que salir mínimo 78. ¿De dónde salió el 78? De un cálculo grosero con un periodo fundamental grosero. El modal espectral es uno, prueba y error, y busca cómo se mueve el edificio, compromete el 90% de las masas y con eso ya, sí, combina y tenemos la respuesta máxima, que sería 60,29, ¿no? Ahora, el tema ahí es que al no cumplir, se pone en rojo. ¿Sí? Porque tiene que salir mínimo 78,90, ya ha salido 60. Entonces, la diferencia del 60 al 78 es el 31%. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la norma? Nos pide que nosotros incrementemos las fuerzas con las que hemos diseñado, las que hemos trabajado con con los sistemas modales, ¿sí? Con los modos de vibración en 31% para poder llegar a un cortante basal de 78,90 con el método modal espectral. Entonces tenemos que corregir incrementando carga. Eso el software lo hace automáticamente, ¿sí? Cuando no cumple, lo hace automáticamente, ¿ya? Ahora, esto es el 100%, o sea, tiene que dar el 100% del estático, el dinámico modal espectral, tiene que dar el 100%. Como esta condición implicaba incrementar las cargas comparado con un cálculo grosero, ¿sí? Con un cálculo grosero, en la norma del 2023 vamos a darnos cuenta que este valor del 100% baja al 65, ¿sí? Baja al 65. Y aquí recién, después de hacer esas comparativas y haber hecho las correcciones, porque el programa lo hace automático, ya ahí tenemos ya las barriguitas clásicas. ¿Ven? Ahí están las barriguitas del cortante. ¿Ven? Aquí ya aparece de nuevo en los cortantes sísmicos, cortante combinado sísmico equivalente por planta en X y en Y, pero estos ya son los valores corregidos. ¿Sí? Estos ya son los valores corregidos. Entonces ahí nosotros ya vamos viendo cómo está el valor. ¿Ven? Ahí. Entonces, eso es lo que hace el software, ¿ven? Exactamente lo que está en la norma, ¿ya? Entonces, recuerden, este es un repaso. El serio que vamos a ponernos a ver cómo está funcionando, porque si yo vengo acá, miren, yo vengo acá y me pongo a ver la columna P5, obviamente está destrozada la columna, ¿ven? Al 5% y tiene un error del 243%. Es decir, que la estructura es ilógica. Simplemente la metí las estructuras para tener los pesos y poder ver cómo calcula el software y cómo me da las memorias respectivas a la obtención del diseño simultáneo del espectro y los periodos, ¿cierto? Y su cortar. En realidad esto va a variar porque yo tengo que corregir para cumplir los diseños de los elementos estructurales. ¿Ya? Es más complicado. Por eso yo les digo, esto es simplemente un pequeño repaso. Cuando lleguemos a la 2023, si nos ponemos al caso, nos vamos a poner serio y ahí vamos a ir verificando. Claro que no vamos a hacer incoherencias, ¿no? Esto es simplemente a ojo, le puse solo para mostrarles que el software hace conforme a lo que dice la norma, que es lo que estamos buscando acá, ¿no? Que se entienda esta partecita. Hace exacto lo que está en la norma. ¿Por qué yo les muestro esto? Porque ustedes tienen que tener esa confianza que el software hace lo que dice la norma. ¿Sí? Tenemos que conocer, no es simplemente decirle, norma con sismo lo habilito y ya está, ¿no? Sino yo tengo que saber qué es lo que hace. Entonces, cuando nos pongamos serios será con la 2023. Bien, ¿qué es lo que nos toca ver ahora? Hasta ahí llegó, ¿sí? La que sigue ya es la 2023. Pero para poder entender mejor cómo funciona el tema de los sistemas modales espectrales, de dónde sale el modo uno, de dónde sale el modo 2, por qué sale de un sentido, en el otro sentido las cargas, vamos a ver, porque el software lo va a hacer automático. Vamos a ver esto que es la norma española del 2002. Recuerden, ya hay una nueva, pero esta es la más bonita. ¿Por qué? Por su sencillez. Y es cortito, miren. Y además, ¿por qué yo les enseño esto? Porque el software, como hay MacGyver, les dije que todos lo critican y ellos son más capos que los que hacen la norma,
¿sí? Ellos utilizan acá, vienen acá y dicen, yo no voy a usar la norma boliviana porque tiene un montón de errores y es grosera y su mapa no me convence. Yo voy a hacer con mis criterios. Entonces utilizan el método general de CIPE, ¿sí? El método general para cargas, para el diseño de acción con acciones sísmicas. Ahora, este, este que nosotros estamos viendo acá está basado en la norma española. Por eso aquellos que me dicen, no, sí te hace mal aquí con la norma genérica, que el método general, le hice eso y no. Tienen que estudiar la norma española, porque ese método está en función de este espectro que nosotros vamos a estudiar. Entonces, es para que ustedes tengan, seguramente cuando trabajen, irán algunos a algunas oficinas, les tocará algunos trabajos donde va a haber los MacGyver y ellos van a decirle, hacerlo con este método general. Y ustedes por lo menos ya van a tener la pauta de cómo funciona. ¿Por qué? Porque está en función de la norma española. Entonces aquí tengo la norma española del 2002, ¿ven? Que es la que nosotros vamos a estudiar, pero ya mañana, porque no nos va a dar el tiempo. Entonces lo dejaremos, ¿sí? Aquí, recuerden, los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, lunes y miércoles. Los martes, jueves y viernes de 5 a 7. ¿Listo? De 5 a 7. Ese es el horario que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos mañana, miércoles, en horario de 7 a 10 para ver la parte de la norma española y vamos a hacer el ejercicio. Les voy a explicar el Excel que está ahí paso a paso. Es un ejercicio resuelto a mano. Ya está hecho el ejercicio. Es de un alumno de España, pero él también entiende que en el ejercicio no cita los artículos porque se supone que él los leyó y los utilizó. Entonces, tengo el Excelcito donde vamos a ver el A, E, I, O, U, viendo de dónde está sacando cada cosita. ¿Sí? Por favor, ingeniero, las clases grabadas, ingeniero, para repasar, eso lo tienen que solicitar al coordinador del seminario. ¿Sí? Al coordinador le tienen que escribir en el grupo digan, queremos las clases. Yo les voy a pasar ya el PDF para que lo vayan estudiando porque la próxima semana vamos a tener, ¿sí? Un primer examen. En el apartado de acciones de CIPE está el criterio de armado por ductilidad. ¿Nos podría explicar cómo funciona ese apartado, ingeniero, por favor? Eso lo vamos a ver en la 2023, en la norma. Eso uno por uno yo voy a hacer. Tres ejercicios explicando cómo funciona el armado por ductilidad. Ustedes no se preocupen de eso, ¿sí? Recuerden, serio nos ponemos cuando lleguemos a la norma boliviana última. Ahí vamos a hacer y en base a eso va a ser su proyecto. ¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí es simplemente un repaso para ver cuán serio ha sido el desarrollo. Ha tenido luces, ha tenido sombras y veremos al final cuán serio es la 2023. ¿Listo? Es para eso, para que ustedes no se vayan a la que tenemos y sea lo máximo, ¿no? Hay que saber cómo viene desarrollándose para, ¿sí? Tener más cuidado, porque se han dado cuenta que cada quien hace como puede, ¿cierto? Y es complicado. Lo vamos a dejar entonces acá. Nos vemos mañana, 7 de la noche. Buenas noches.